Hoy vamos a hablar de un tema necesario, el tema de las tablaturas. Esas tablaturas que por ahí circulan entre las redes sociales. Pero ninguno te está diciendo que en realidad te pueden dar muchas limitaciones a la hora de tu desarrollo musical. Mi negocio está en que te vaya bien. Mirá, yo cuando me recibí de la universidad hice un juramento que debía preservar el honor de enseñar la música como corresponde. Pero mirá, yo soy profesor de una universidad y no te puedo engañar. Yo no conozco ningún buen músico que no lea partituras. Hoy te voy a decir por qué tenés que tener mucho cuidado y voy a tratar de empezar una batalla cultural que para mí es indispensable. Porque si no, vamos a seguir maltratando la música y la guitarra por nuestra propia pereza mental. Así que quédate hasta el final porque el video de hoy es realmente súper poderoso y esclarecedor. Te va a abrir los ojos, te va a despertar y espero que el día de mañana dejes de justificar tu analfabetismo musical y empieces realmente a estudiar la música como corresponde. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que está escrito en español, italiano e inglés. Lo puedes adquirir en mi página web www.carlosanti.com y te va a enseñar a estudiar una obra desde el principio hasta el final. Este es un método de análisis que me costó más de 20 años de elaboración personal y te llegará a ti por un precio absurdo. Primero, por como digo en mi libro, la música es un arte temporal, transcurre a través del tiempo. Si no existiera el tiempo, pensá un segundo, no existiría la música. Y necesitamos tiempo para escucharla y necesitamos tiempo para hacer la música. Entonces, ¿cómo es posible que cientos de miles de personas sigan utilizando la tablatura? Si no tiene ritmo, no tiene tiempos. Y lo que sucede es que después, como se aprende copiando, se aprende con defectos. Pasa lo del teléfono descompuesto. Un mensaje que se distorsiona. Ves que una persona que toca por partitura puede tocar tárrega de este modo. Y una persona que toca por tablatura hace lo mismo y ni la reconoces a la pieza porque hace cualquier deformación del tiempo, de las notas en el tiempo. Entonces, la música se deforma y la música no tiene la culpa. Es fundamental que te pongas a estudiar. Si nosotros queremos amar a algo o a alguien, lo tenemos que conocer. Por eso, conocer la música también es estudiarla, entenderla, comprenderla y comprender su ritmo, sus silencios, sus compases, sus acentos. Es fundamental para que puedas desarrollarte en la música. Y ahora te voy a decir por qué las tablaturas te estancan de por vida. Yo sé que esto que digo puede chocar contra tu sistema de creencias, pero es necesario que lo escuches por tu bien. ¿Y qué es salir de tu zona de confort? Es estudiar la música como corresponde. Y no creas que aquí solamente voy a hacer una crítica. En este video te voy a dar una solución si te quedas hasta el final. Si todavía no lo hiciste, te puedes suscribir a mi canal para más información valiosísima que no hay en otros canales. El otro problema que tienen las tablaturas modernas, obviamente, porque no me estoy refiriendo a las tablaturas antiguas, de las cuales también es necesario estudiar. El otro problema que tienen las tablaturas modernas es que no aprendes notas y no aprendes la esencia profunda de la música, porque lo único que memorizas es numeritos, números de dedos, números de cuerdas, como si fuera una guía telefónica. En vez de decir sol, la, si, fa, y que cierra una frase musical y que puedes entender qué es lo que escribió el compositor, lo único que estás diciendo es 4, 5, 7, 2. Entonces, el que toca sin saber qué es lo que toca es como el que habla sin saber lo que dice. Me parece que este video es como un despertador para que dejes atrás la ignorancia y la limitación, el techo que te da la tablatura y empieces a estudiar la música realmente como quien ama la música. Lamento si choca esto que estoy diciendo, pero de algo estoy seguro. Puedo errar y puedo acertar, pero en este punto voy a ser muy claro. La tablatura te va a traer una limitación de por vida y está en vos poder escucharme y poder quedarte hasta el final para que te dé la solución. Entonces me preocupa porque no solo te limita en el ritmo y los tiempos, que son fundamentales en la música, la base estructural. También te pone un techo a tus propias posibilidades. No te estimula el pensamiento complejo, que es
fundamental en la música. Te cuento dos anécdotas que están relacionadas. Una, mi esposa es de un pequeño pueblo en Córdoba y allí había un chico que no quería estudiar por música, no quería saber lo que era la clave de sol, el pentagrama, las notas. Entonces le dijo a mi esposa, pero ¿para qué estudias música si al final ahora están las grabaciones, se puede imitar? Se inventan cualquier excusa para no estudiar. Y yo te voy a contrarrestar esa anécdota con otra historia, porque imitan los monos, pero pensar y desarrollar un arte profundo solo lo hacen los artistas, los músicos que pueden entrar en el lenguaje. Mirá, yo tenía 21 años y no existía YouTube. Del concierto que te voy a hablar ahora, tampoco existía grabación. Se llama Concierto para guitarra y orquesta de Juan Carlos Zorzi. Juan Carlos Zorzi era un reconocido músico de la ciudad de Buenos Aires. Hoy mismo figura en los diccionarios. Pero yo no conocía la obra. Y él me dio la partitura y me dijo, hijo, si lo tienes estudiado para este trimestre, lo vamos a hacer con la orquesta sinfónica. Si yo no hubiera sabido leer música, me hubiera perdido $500 que cobré por el concierto. Tocar con la orquesta sinfónica. Que mi maestro me prestara su guitarra Ramírez española, que era un sueño tocar. Es decir, la visibilidad de tocar con una orquesta sinfónica con 21 años como solista. Hoy ese concierto figura en YouTube, porque una de las primeras grabaciones que se subieron a YouTube fue la mía. Orgullosamente lo digo, pero yo tuve que estudiar todo con la partitura, la entrada de los trombones, de los violines, cada una de las claves, los vientos, las maderas. ¿Y eso qué te lo da? La formación. Entonces te das cuenta como vos muchas veces te pones límites a vos mismos. En vez de romper las cadenas que te están atando para subir de nivel, te pasás limando los barrotes de tu propia celda. Deja de imitar a los músicos que te gustan y ponete a estudiar como corresponde. Me parece un camino mucho más loable. Mirá, sacar música de oído también está muy bien. Yo mismo lo hice, teníamos una materia en la universidad que se llamaba audioperceptiva. El examen de audioperceptiva 5 fue feroz. No me lo voy a olvidar nunca, estuvimos como 6 horas en examen y la profesora con un disco te ponía una sinfonía de entre 300 sinfonías que tenías que estudiar. Y si acertabas cuál era, luego de eso tenías que escribir sin guitarra todo lo que escuchabas. Primer y segundo tema de la sinfonía, orquestación, forma, intervalos predominantes, la tonalidad en la que estaba, dónde modulaba. Una cosa terrible. Y después si pasabas eso, pasabas al oral, donde tenías que cantar a primera vista una melodía con modulación y varias armaduras de clave, y también poder cantar y tocar o palmear cualquiera de las líneas de la historia de un soldado de Igor Stravinsky. Pero ¿cómo lo hicimos? Con un bagaje teórico. Es fundamental poder tener un bagaje teórico. Es decir, podíamos ampliar nuestra audición gracias a la teoría musical. Aparte, las tablaturas en música clásica es una aberración. Por eso digo, no solo que es una comodidad malentendida y tenemos que vencer esa pereza. ¿Por qué? Porque en la música clásica, la música fue originalmente escrita en partitura. Sor, Giuliani, Aguado, Tárrega, Llobet y tantos otros escribieron en la partitura. Y si no miras la partitura, te pierdes un montón de información de agogia, de dinámica, de colores, de carácter, de tempo. Perdés trabajo, perdés posibilidades, se te cierran puertas, te quedás limitado y lo que se estanca muere. Encima de eso no sabes el ritmo, no creces, no entras nunca al repertorio grande de la guitarra. Todo es limitación. Entonces yo te invito a que reflexiones. Este es un video más para reflexionar. Hace ya unos 4 meses empezó conmigo un querido alumno que se llama Eduardo, que le envío aquí mis saludos, es parte de los miembros de mi canal, al cual te puedes hacer miembro con el enlace que te dejo en la descripción. Y le pagaba a un profesor de charango como $100, 100 euros al mes, no recuerdo cuánto. Estuvo 10 años aprendiendo por tablatura. Después empezó conmigo y en 10 años no aprendió a leer música, frustrado absolutamente. Entonces empezó conmigo, en 3 meses estaba leyendo partituras. Y me dijo, Carlos, la verdad que esto para mí era un jeroglífico, era leer chino. Y ahora, gracias a vos, he podido lograr alcanzar este objetivo. Y yo deseo eso para vos también, que te superes y que crezcas, porque lo que no crece se estanca y lo que se estanca muere. Vos sabés que este libro que yo vendo en mi página web, que es un sistema de estudio, porque el que mejor toca es el que mejor estudia, está prologado en su versión en italiano por el maestro Giulio Tampalini. Lo puedes buscar por ahí si no lo conoces. Él llegó a tocar hasta para el Papa. Y el otro día fuimos a una masterclass en un conservatorio aquí y tocaba un alumno, ¿no? Una rossiniana de Giuliani, y ponía caras.
y hacía acordes y expresiones y lo que sonaba era muy difícil de escuchar. Y entonces el maestro Tamparini le dice, ¿por qué no estás siguiendo el ritmo que está en la partitura? Y él le respondió, porque si sigo lo que está en la partitura se me va la expresividad. El maestro Tamparini se agarraba la cabeza. No, es todo lo contrario. Si puedes desentrañar y entender el mensaje del compositor que está en la partitura, tu expresividad va a crecer mucho más. Los pensamientos erróneos traen resultados erróneos. Tu sistema de creencias te está traicionando. Deja todas esas excusas que tenés y empezá a estudiar. Aquí también te dejo en la descripción mi email para que empieces clases conmigo online y vas a ver que tu nivel se va a ir para arriba, garantizado. Entonces, lo bueno es que te saques las vendas de los ojos, las manos de los oídos y escuches. Estoy grabando este video en las vísperas de irme a tocar un concierto a Berlín, Alemania, y el repertorio que llevo lo estudié por partituras. Bueno, Carlos, pero ya está, decime cuál es la solución. Bueno, la solución es muy sencilla. Escribes aquí en los comentarios tu mail y yo personalmente te enviaré a tu casilla de correo un libro de teoría musical que te va a ir guiando paso a paso en forma absolutamente gratuita. Solo tienes que leer una página por semana y vas a ver cómo todo tu arte evoluciona. Todo lo que no entendías empieza a ser claro. Todo lo que estaba oscuro empieza a tener luz. Así que tienes que dejar solo un like y solo un comentario con tu mail. Me parece fundamental para que incluso nos ayudemos entre todos. Este mail llegue a más personas gracias a tu like y tu comentario que ayuda con las métricas de YouTube. Te beneficias tú y también permites que gracias a esas mejores métricas este video llegue a más personas. Por eso, si quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. ¡Viva la música! ¡Chau!